Continuamos con este episodio y vamos a tocar un tema que es muy importante para la economía, para la actividad empresarial, el recientemente creado impuesto a las grandes fortunas. Y para conversar sobre el mismo tenemos a una persona con mucha experiencia en el campo tributario, al doctor Luis Fernando Terán. Él es abogado con posgrado en Derecho Empresarial, con maestría en Derecho Financiero y Tributario, con una gran experiencia profesional justamente en este campo, el tributario. Gracias, doctor Terán, por estar aquí con nosotros y poder compartir sus conocimientos, su opinión, su análisis sobre un tema tan importante. Un placer, licenciado. Siempre prestos para su... Se ha creado un nuevo impuesto y no ha merecido mayor debate. A mí me gustaría, aquí estamos en un espacio digital, nos siguen permanentemente por las redes sociales y le comento que la economía es uno de los temas que más nos piden en todos los mensajes que nos envían. Primero, antes de entrar en el análisis, ¿usted nos podría explicar cómo ha sido planteado este impuesto? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué grava? ¿Cuál es su alícuota? Perfecto. A ver, licenciado, en Bolivia no existe el impuesto a las personas, ¿no? Entonces, como lo existe en los países vecinos. Entiendo que aprovechando esa ausencia de este impuesto, se generó y se ha creado este impuesto que ya se encuentra en vigencia, que no es un impuesto a las personas, es un impuesto al patrimonio, pues, ¿no? En ese entendido se ha tomado de manera global los bienes de la persona, asumiendo de esta forma que la fortuna arriba de los 30 millones de bolivianos de los residentes bolivianos o extranjeros constituidos en Bolivia estarán sujetos al pago del impuesto, y los no residentes que tengan patrimonio en Bolivia también estarán alcanzados por este impuesto. Y el impuesto será con una alícuota progresiva, dice la norma, que irá a partir de los 30 millones de bolivianos, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 en adelante, creciendo la alícuota de forma progresiva. ¿Y cuáles son los rangos de esta alícuota? Los rangos de la alícuota van desde el 1.4%, que es para la fortuna de 30 millones a 40 millones, de 1.9% para 40 millones a 50 millones, y de 50 millones en adelante es el 2.4%. Eso Ahora, es, perdón. Según el análisis que he podido realizar, a mí parece que el gobierno ha presentado este impuesto, por así decir, de forma engañosa, por así decir. ¿Y por qué afirmo esto? Primero dicen, lo llaman, es un impuesto a las grandes fortunas. En realidad, usted lo acaba de mencionar, es un impuesto al patrimonio. Y esto marca una diferencia, porque el patrimonio es todo lo que posee una persona. Por ejemplo, cuando usted mencionaba de las rentas de las personas, son los ingresos que tienen, que es lo que hay en otras partes. Así es. Después dicen que solo va a afectar a 150 personas. Yo creo que esto puede afectar a miles de personas. Y por último dicen que solo va a recaudar 100 millones de bolivianos. Cuando uno se pregunta, en Bolivia, en los niveles previos a la pandemia, se recaudaban más de 40.000 millones de bolivianos por año en impuestos, más de 100.000 millones de dólares significa eso. ¿Usted coincide conmigo que esto realmente, en realidad, el concepto del impuesto es un impuesto al patrimonio? Considero que sí, porque se afecta o se grava a la fortuna que tiene una persona, a la considerada fortuna, porque la ley hace una enumeración de cuáles son los bienes que se van a considerar fortuna, entrando los bienes muebles, los bienes inmuebles, los activos y otra serie de bienes que van a estar dentro de este parámetro. Sin embargo, luego sale el decreto supremo y abre la acción para todos, diciendo de que todo bien va a ser sujeto de entrar como patrimonio, para entrar dentro de lo que va a ser la valoración y ver si usted va a ser sujeto pasivo del impuesto. A ver, bajo este entendido,
bajo este entendido tenemos de que hay personas que tienen bienes que no generan, no producen lucro. Por el simple hecho de tenerlo, la persona va a estar gravada por el impuesto, ¿no? Eso cambia mucho, ¿no? Las características del sistema tributario boliviano, porque hoy sí hay unos impuestos que son a la propiedad de bienes inmuebles que se pagan a los municipios, pero los impuestos de la canasta de impuestos nacionales generalmente han gravado lo que son los ingresos, el impuesto a las utilidades, ¿no? A las utilidades. Por ejemplo, ¿no? De las personas. Y a mí me gustaría, ¿cuál es su criterio? Por ejemplo, usted decía, hay bienes que son incluidos en el reglamento, como por ejemplo, dice una obra de arte. Exacto. No sé, una obra de arte no genera un ingreso en sí, sin embargo se va a pagar por ello. También se incluye, por ejemplo, los depósitos en el sistema financiero. Exacto. Todos sabemos que en los últimos años las tasas han estado muy bajas, a niveles inferiores al 1%, y sin embargo se podría llegar hasta el 2%, a pagar hasta el 2.4% por estos bienes, digamos, ¿no? ¿No hay una contradicción de que incluso se pague más en impuestos que lo que un bien genere, o incluso de bienes que no generan? ¿Se están cumpliendo con los principios constitucionales? ¿Cómo ha sido el procedimiento? ¿Realmente ha habido los estudios que permitan sustentar la creación de este impuesto, o ha sido una decisión política, ideológica? A ver, licenciado, entiendo primero que antes de entrar a debatir sobre una norma, hay que ver si la norma cumple con los elementos fundamentales, ¿no? Si es constitucional. No obstante que se presume la constitucionalidad de toda norma, en tanto y en cuanto el Tribunal Constitucional no la declare inconstitucional. ¿Por qué? Porque ha cumplido los requisitos elementales para emitirse, dictarse. Siendo así, tenemos que es constitucional. Pero, evidentemente, esta norma infringe principios tributarios y principios constitucionales. El principio de la seguridad jurídica está flagrantemente violentado en esta norma porque hay demasiada discrecionalidad. No se le da certeza al contribuyente, puesto que incluso, le doy un ejemplo, la norma dice que se tomará como base imponible el IUE de la gestión anterior, los estados financieros de la gestión anterior. O sea, cuando no estaba vigente la norma, se va a aplicar como base imponible esta situación. No hay certeza, el principio de irretroactividad de la norma está violentamente vulnerado, el principio de no confiscatoriedad, el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque a unas personas se les cobra y a otras no. Entonces, el impuesto, a mi entendimiento, carece de los principios elementales para ser un impuesto con las connotaciones y la naturaleza que debe tener de ser igualitario, de ser progresivo y justo, si se quiere, ¿no? Entonces creo yo, que se está castigando a un solo sector de la sociedad, ¿no? En este caso al sector productivo. Y es muy peligrosa esta situación. ¿Por qué? Porque puede determinar que la gente se apega al informalismo a fin de no tener patrimonio y no llegar en ese patrimonio, haga situaciones anómalas para no ser sujeto pasivo del impuesto. Lo que usted menciona es muy importante, porque yo creo lo que va a pasar es que nuevamente se va a castigar a la formalidad a quienes tienen esos bienes debidamente registrados, o lo tienen hipotecados en el banco, o si son propiedades, por ejemplo, agropecuarias, han recibido los títulos y incluso también se lo pueden haber utilizado como garantía de un banco, mientras quienes trabajan en formalidad pueden tener fortunas o niveles de patrimonio mayor y obviamente van a escapar del impuesto, ¿no? Así es. Mire, inclusive otra de las diferencias, ambigüedades de la norma es que Bolivia se rige por el principio de fuente nacional, y en este caso se está aplicando el principio de renta mundial.
¿Por qué? Porque se están cobrando según ¿Podría explicarlo eso? ¿Cuál es la diferencia? Según la naturaleza del impuesto se van a aplicar hasta a los bienes que tienen el extranjero, el residente boliviano, y el no residente boliviano extranjero, digamos, que tenga bienes en Bolivia. El principio, Bolivia rige su sistema tributario bajo el sistema de que la producción nacional es la que está, lo que se produce en el territorio nacional es lo que está grabado, ¿no? Sin embargo, como le digo, este principio elemental del derecho tributario se ha violentado porque acá se está grabando bienes que están fuera del territorio nacional. Algo que yo creo que se va a convertir en un punto muy conflictivo para el pago de este impuesto es la evaluación de los bienes. Exacto. ¿No? Por ejemplo, ¿cuánto vale hoy la participación societaria que se pueda tener en una empresa? Muchas empresas han tenido pérdidas el año pasado, muchas otras empresas por las consecuencias de la pandemia van a tener pérdidas este año. Obviamente no valen lo mismo que incluso los estados financieros que se estarían tomando en cuenta, que como usted dice son de un periodo anterior. Lo mismo pasa con los inmuebles. Hoy sabemos que en épocas de crisis económica el valor inmobiliario se pierde, se disminuye, y así en general, y sin embargo el decreto dice que los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales cuando no les convenza el valor declarado por el contribuyente, van a poder fijar un nuevo valor. Y entonces, por eso decía que esto va a afectar a miles de personas que van a pasar casi a la categoría de sospechoso y van a entrar en esa controversia permanente sobre la evaluación de su patrimonio, de sus bienes con el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Usted comparte este criterio? Sí, dicen completamente. Mire, una de las, se puede decir, arbitrariedades de la norma que los sujetos pasivos de este impuesto directamente van a ser considerados grandes contribuyentes y van a estar inscritos en las regionales de grandes contribuyentes y van a ser sujetos de control específico todo el tiempo. O sea, hay una diferenciación de contribuyentes y evidentemente lo que usted menciona respecto a la valoración está clarísimo. O sea, estamos en una situación de pandemia donde los bienes inmuebles han bajado inmensamente, ¿no? Usted puede haberlo declarado el valor de su bien inmueble anterior a la pandemia en un monto X. Sin embargo, ahora los bienes no valen ni el 50% de eso. Impuestos en el cumplimiento de sus facultades va a observar tal situación porque usted ha declarado un bien con un valor menor y producto de eso va a determinar una deuda tributaria. Y lo grave de todo esto, mire lo peligroso que puede ser el impuesto. Normalmente la omisión de pago prevista en el artículo 165 de la ley 2492 establece que es el 100% del tributo omitido. En este caso aplica el 200% para el impuesto específico de a las grandes fortunas. Es el 200%. Hay normas incluso que han sido modificadas, que ya desde hace mucho tiempo atrás se había querido modificar y fueron modificadas para el tema del impuesto, que es el tema de la información, la confidencialidad de la información tributaria, ya donde el Servicio de Impuestos Nacionales, cuando vea conveniente, podrá requerir información ya no a través de la ASFI, ya no con el filtro que tiene la ASFI, sino directamente las entidades financieras donde presume que tiene dinero. Y el artículo, si mal no recuerdo, 76, no, la ley 2492 establece la confidencialidad de la información tributaria. Dice la norma del impuesto a las grandes fortunas que se levantará el secreto tributario el momento que entre en ejecución por el impuesto a las grandes fortunas. De esta manera se violenta nuevamente principios consagrados en la Constitución Política del Estado y en la normativa tributaria. Sin embargo, hay la presunción de constitucionalidad de la norma en tanto y en cuanto el Tribunal Constitucional no se manifieste sobre esta situación. Tengo entendido que recientemente vi en la página del Tribunal Constitucional
que hay una acción abstracta de inconstitucionalidad ya opuesta contra esta normativa, justamente por la violación a principios tributarios, principios constitucionales y derechos constitucionales. No nos olvidemos que el debido proceso es un derecho demasiado amplio, y dentro de los elementos que lo componen está la seguridad jurídica, que es la certeza que debe tener todo administrado de que el Estado está obrando bien y que hay una presunción de que todo tiene un fin legal, pues, ¿no? Doctor Terán, realmente le agradezco por esta explicación. Estoy seguro que es muy interesante y muy valiosa para quienes nos siguen por las redes. El campo tributario debe ser uno de los aspectos donde haya mayor debate en una economía y una sociedad. Yo lamento que se haya creado un nuevo impuesto sin que hubiera habido ese debate, pero espero que se pueda ir generando en la medida que se vaya tomando el conocimiento necesario sobre este nuevo tributo. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a usted por la entrevista.